Un saludo cordial para todos nuestros compañeros del curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Saludo también muy especial a nuestro docente acompañante Carlos Maldonado. Hoy estaremos asumiendo el desafío al eurocentrismo, construyendo tejidos, saberes en nuestros contextos. Quien los estará acompañando, Oscar Alfredo Rojas Santa Coloma. Como introducción al desafío del eurocentrismo, podemos tener en cuenta que el eurocentrismo impone una visión del mundo que prioriza los conocimientos occidentales. ¿Esto qué quiere decir? Que el eurocentrismo es esa mirada pues donde todos los conocimientos simplemente para poder adquirir validez tienen que ser emanados desde grandes potencias como Europa o costumbres occidentales como las de América del Norte. En ese orden de ideas, el eurocentrismo se ve muy marcado en nuestro contexto de diferentes maneras que a través pues, de este recorrido iremos abarcando. Hay que entender que para poder comprender el eurocentrismo y determinar pues sus causas, sus determinantes y sus consecuencias, hay que hallar la relación entre saber y poder. El poder se entrelaza con el conocimiento, donde quien controla el saber controla también las narrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues quien hace uso del poder, ya sea de la fuerza o de los medios de comunicación o de los determinantes sociales que en ese momento de la historia sean una fuente de poder, van a tratar de tomar posturas hegemónicas en donde simplemente su legado perpetúe a sus familias o a sus aliados el poder en las distintas sociedades. Desde esa mirada es que debemos asumir ese eurocentrismo, pues sabemos que con la llegada de los españoles en algún momento muchísimas de esas costumbres eurocentristas quedaron marcadas en nuestra actual sociedad. Cuando si hacemos un reconteo, una remembranza, nosotros en nuestras culturas y raíces indígenas poseían también unos conocimientos ancestrales muy válidos, los cuales fueron simplemente irrespetados por esa imposición de poderes, por ese acto hegemónico. Epistemologías del Sur de Buenaventura de Sousa Santos cuestiona directamente estas narrativas hegemónicas y promueven formas de conocimiento emergentes que surgen de contextos no occidentales. ¿Esto qué quiere decir? Buenaventura de Sousa lo que nos plantea es la gran importancia de retomar nuestras raíces ancestrales y entender que no solamente las investigaciones o las producciones o las costumbres o los estereotipados deben venir de culturas ajenas de Europa o de América del Norte, sino que también las culturas ancestrales tienen una gran validez si las reforzamos también en el sentido que pues esas culturas ancestrales tienen unos legados de generación a generación en cuanto a muchísimos campos sociales, si así lo referimos. El eurocentrismo en nuestro patio es una definición para desnudar el concepto de eurocentrismo. En ese orden de ideas, el eurocentrismo es una ideología que sitúa a Europa como el centro del mundo, enfocado como así la única interpretación válida de la historia fuera la desde la mirada europea. Este enfoque ignora obviamente
las contribuciones de la civilización europea y perpetúa los estereotipados pues, de los que hacía referencia hace un momento. Algunos de los ejemplos de eurocentrismo pues, que afectan mi zona de influencia en este momento, Cartago, pues es que se observan ejemplos de eurocentrismo en la arquitectura colonial, que reproduce estilos europeos en los edificios, más que todo en estructuras religiosas que fueron obviamente de alguna manera impuestas a culturas ancestrales que ya habitaban estos territorios. En cuanto al impacto, pues desde la educación, el sistema educativo frecuentemente privilegia la historia y las figuras europeas antes que validar los conocimientos ancestrales o darle relevancia a esas figuras educativas, a esas figuras en donde reposan el conocimiento, que también son de raíces propias del territorio. Simplemente se le da mayor relevancia a esta cultura europea de pensar que solamente tiene validez las investigaciones o los estereotipos o las diferentes costumbres sociales que vengan de países potencias, de países europeos, de países norteamericanos. Dominación colonialista y patriarcal. Hay que aclarar que el eurocentrismo se entrelaza con estructuras patriarcales donde el legado colonial sigue imponiendo jerarquías, y esa es una de las características que esboza Santos, y es que simplemente en la dominación colonialista y patriarcal se utilizan estructuras que son jerárquicas, totalmente verticales, que simplemente logran perpetuar el poder en grandes hegemonías. Un concepto que también para nuestro autor es muy importante son las líneas abisales, y las define como una separación entre lo que es considerado conocimiento válido y lo que es desestimado. Estas divisiones afectan cómo se valoran y reconocen los saberes locales frente a las hegemonías eurocéntricas. Era un poco de lo que mencionaba atrás, de cómo solamente el rigor está visto en la sociedad de Occidente. Si la cultura es ancestral, como la medicina de los indígenas, es cuestionado, y así en muchos otros procesos sociales que ya vamos a abarcar en un momento. Voces de resistencia y nuestro rol como agentes de cambio es una mirada precisamente que trató de traer aquí a escena para esbozar pues como todas estas resistencias que definitivamente se dan por nuestras mismas raíces y que hacen que se conserven, como las tradiciones culturales de los africanos que llegaron en algún momento a nuestra tierra, la forma de sembrar también de esas raíces indígenas que tratan de preservar más el medio ambiente antes que ser hostil con él. Y pues en eso nos adentramos a las epistemologías del sur en la comunidad. Estas epistemologías generan un espacio para reconocer y validar las formas de conocimiento en comunidades marginadas, fomentan la construcción colectiva del saber, integrando perspectivas locales que han sido históricamente ignoradas. Por ejemplo, como las prácticas de cuidado de la tierra que mencionaba hace un momento, donde las comunidades indígenas y campesinas implementan prácticas tradicionales que promueven la sostenibilidad ambiental y permiten que puedan usufructuarse de una manera sostenible de los elementos que provee pues el territorio que se ocupa. Medicina tradicional. Este es otro aspecto
que pues gracias a Dios ahora ha cogido muchísima más relevancia, pero que en algún momento fue totalmente desestimado, y era pensar que la medicina podía funcionar en manos de los indígenas, en manos de tratamientos naturales como las plantas, y que definitivamente son una realidad. Culturas y expresiones artísticas como las danzas, como todas las culturas africanas que también hacen parte de nuestro legado, la descolonización del currículo, que es simplemente que revisemos los contenidos educativos para incluir perspectivas locales, evitando la imposición del conocimiento eurocéntrico. Esta descolonización permite el reconocimiento de los saberes de la comunidad como parte esencial del aprendizaje. En ese orden de ideas, como estudiantes de la Ibero y como futuros docentes en formación, debemos tratar de buscar formar esa criticidad en nuestros estudiantes, de rescatar esas culturas ancestrales, de alejarnos de ese eurocentrismo y darle relevancia a todas estas elementos ancestrales que son completamente válidos, que forman parte de nuestra identidad. Promoción de la ecología de saberes es fomentar el diálogo entre saberes académicos y populares en el aula y enriquece el proceso educativo. La ecología de saberes integra diferentes formas de conocimiento, promoviendo el respeto por la diversidad cultural, que es un elemento supremamente clave. Fomento del pensamiento crítico, como lo decía, como docentes, como futuros docentes y como docentes en ejercicio, tendremos que dar prioridad al ejercicio crítico para identificar los elementos que hacía mención hace rato. Una acción y participación comunitaria es la vinculación de los estudiantes con sus comunidades para otorgar herramientas para transformar las realidades, participar de procesos comunitarios fortaleciendo su sentido de pertenencia, su responsabilidad social, promoviendo una ciudadanía activa que tenga en cuenta sus raíces ancestrales y que busque priorizar pues la construcción de su contexto y de su sociedad a partir del reconocimiento de dichas raíces. Eso es un poco pues como la mirada que nos regala nuestro autor, y pues agradezco a los diferentes compañeros y a nuestro docente por este espacio de formación.